Dios me los bendiga, queridos hermanos. A mí me correspondieron dos temas, el bautismo y la cena del Señor. En este video voy a hablar exclusivamente solamente del bautismo y posteriormente haré otro video en el cual voy a hablar de la cena del Señor. Así que entramos a lo siguiente. Vamos a empezar con un contexto histórico en lo cual debe ser el bautismo en el Antiguo Testamento y encuentro que es lo siguiente. Aunque el término bautismo no se usa para describir los rituales judíos en el Antiguo Testamento, los ritos de purificación en la halajá, la ley y la tradición judía son llamados bilá. Tienen cierta similitud con el bautismo y los dos han sido vinculados de tal manera por la purificación. La bilá es el acto de inmersión en agua de origen natural llamado mikvah. En la Biblia hebrea pasada y en otros textos judíos, la inmersión en agua para la purificación ritual se estableció para restauración o bien restaurar en una condición suprema de pureza ritual en circunstancias específicas. Por ejemplo, los judíos que según la ley de Moisés se profanó ritualmente por el contacto con un cadáver y tuvo que usar la mikveh antes de poder participar en actos litúrgicos en el templo sagrado y tenían que ser purificados. El proceso primordial de este ritual era la purificación. Juan, en el Nuevo Testamento, adopta este proceso para la purificación del alma, del corazón y el arrepentimiento de los pecados, antecediendo al ministerio de Cristo. Ese es un poco de contexto histórico acerca del bautismo. Y vamos a entrar entonces de lleno a lo que es el tema del bautismo. El bautismo y la cena del Señor son dos ordenanzas dadas por Jesús mismo para que su iglesia las realizara. Los católicos y protestantes están en desacuerdo con los términos y designaciones de estas dos ceremonias. Los católicos le llaman sacramentos, mientras que el protestantismo los llama ordenanzas. El problema con los católicos es que dicen que estas ceremonias en sí mismas dan gracia a la gente sin requerir la fe de las personas que participan en ella, principalmente a los infantes. No, los infantes no pueden dar fe todavía o testimonio de una vida con Cristo. La posición que defenderemos es que toda persona que se le administre el bautismo es porque da testimonio y da una profesión creíble de fe en Jesucristo. Tomaremos en cuenta la posición entonces del pedobautismo o bautismo de infantes. Modo y significado del bautismo. La práctica del bautismo en el Nuevo Testamento solo se realiza de una sola manera, por inmersión. La persona que declaraba un acto de fe era sumergida en aguas. Esto es evidente por las siguientes razones. Número uno, la palabra griega baptizo significa hundir, sumergir, inmergir algo en agua. Número dos, el significado de sumergir es apropiado y probablemente necesario para la palabra en varios pasajes del Nuevo Testamento. El texto bíblico de mayor significado es Marcos 1:5, donde literalmente la gente era bautizada siendo inmersa en el río Jordán, acto que hacía Juan. Número 3. El simbolismo de unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección parece exigir que el bautismo sea por inmersión. Pablo lo describe de esta manera. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Según Romanos 6, del 3 al 4. De modo similar, Pablo se los vuelve a decir en Colosenses 2:12. Esto demuestra que el bautismo o rociamiento o derramamiento no tiene simbolismo a la pasión y resurrección de Cristo. Vea qué importante es esto. Todo lo que la Biblia en el Nuevo Pacto nos indica que Jesús hizo o los participantes hicieron, los protagonistas hicieron, tienen un significado. Y nosotros, ya siendo partícipes de la nueva promesa, debemos ser fieles y seguir las instrucciones que el mismo Jesucristo nos dio. Hay otro caso. Ananías le dijo a Saulo,
levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre, según Hechos 22:16. Esos pasajes reflejan que la muerte y resurrección de Cristo se simboliza con más efectividad en la inmersión en aguas que por rociamiento o derramamiento. Si las iglesias protestantes enseñaran más claramente esas verdades, los bautismos serían ocasión de mucha mayor bendición en las congregaciones y la feligresía. Siguiente punto, los candidatos al bautismo. El patrón revelado en varios pasajes del Nuevo Testamento es que solo los que dan una profesión o confesión creíble de fe deben ser bautizados. Esto se debe a que el bautismo, que es un símbolo de empezar la vida cristiana, se debe administrar solo a los que en efecto han empezado la vida cristiana. El argumento de los pasajes narrativos del Nuevo Testamento sobre el bautismo son los siguientes. Hechos 2:41. En el sermón de Pedro, en el Pentecostés, leemos así: pues que los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Hechos 8:12. Felipe predicó el evangelio en Samaria, leemos: pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaban las buenas nuevas del reino de Dios y en nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres fueron bautizados. Y en Hechos 10:44-41 encontramos que mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y Pedro y su acompañante los oían hablar en lenguas. A lo cual Pedro dice: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Luego Pedro mandó a que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. El punto de estos tres pasajes es que el bautismo se administra apropiadamente solo a los que han recibido el Evangelio y han confiado en Cristo para salvación, lo cual determina que para ser candidatos al bautismo debemos de ser conscientes del acto de fe que dimos en aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora, siguiente punto, el argumento del significado del bautismo. Los autores del Nuevo Testamento escribieron como si claramente dieran por sentado que todos los que fueron bautizados también habían confiado personalmente en Cristo y experimentado la salvación. Por ejemplo, Pablo dice en Gálatas 3:27, todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Pablo aquí da por sentado que el bautismo es una señal externa de regeneración. Pablo habla de la misma manera en Romanos 6, del 3 al 4, diciendo: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Estos dos versículos nos dan la razón por las cuales debatimos con los católicos que para ser bautizados debemos de ser conscientes de la vida, la muerte y resurrección de Cristo en beneficio de nuestra salvación. Un niño no es consciente de eso todavía. Se puede extraer un argumento similar en Colosenses 2:12, que dice: al sepultarnos con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Con este argumento, no obstante, no se podía decir que los infantes fueran sepultados con Cristo o que fueron resucitados con él mediante la fe, puesto que ellos no tienen edad suficiente para ejercer fe por sí mismos. Sigamos. Siguiente punto, la noción católica. La gran preocupación de Martín Lutero fue enseñar que la salvación depende solo de la fe, y no de la fe más obras. En contraste a esto, el mensaje claro del Nuevo Testamento es la justificación por la fe sola, como lo describe Efesios 3 del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es muy interesante porque la conversión que el Espíritu Santo da en el momento de tener reconocimiento del pecado, se confirma a través del bautismo, pero esa recapacitación y ese pensamiento que el Espíritu Santo da debe ser para una persona consciente.
Un niño no puede distinguir entre el bien y el mal a cierta edad, no lo distingue. Un adulto sí. Entonces, el bautismo es más apropiado con la gente adulta. El argumento de la Iglesia Católica Romana de que el bautismo es necesario para la salvación es muy similar al argumento de los opositores de Pablo en Galacia, que decían que la circuncisión era necesaria para la salvación. La respuesta de Pablo es que los que exigen la circuncisión están predicando un evangelio diferente. Uno de los argumentos que los católicos romanos reclaman es la cita de 1 de Pedro 2:21 que dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Pero esto ni siquiera enseña que el acto del bautismo en sí mismo tenga poder salvador, sino más bien que la salvación resulta mediante el ejercicio interno de la fe en el bautismo, el cual representa. Más bien, este texto bíblico significa para los protestantes un respaldo para la oposición de que el bautismo es apropiadamente administrado a todo aquel que tiene la edad suficiente para albergar en sí mismo una aspiración a la buena conciencia de Dios. Ahora veamos la noción protestante en el caso del pedobautismo. Otra noción importante es que el bautismo se administra apropiadamente a todos los hijos de los padres creyentes. Esta es una perspectiva común en muchos grupos protestantes. Esto es muy interesante. Los luteranos, los episcopales, los metodistas, los presbiterianos y los reformados. El término pedobautista se refiere a la práctica de bautizar infantes, prefijo pedo que significa niño y se deriva de la palabra griega país. A esta noción a veces se le conoce como el argumento del pacto para el pedobautismo, es donde se basan estas denominaciones para bautizar niños. Se le llama un argumento de pacto porque depende de considerar a los hijos nacidos de los creyentes como parte de la comunidad del pacto del pueblo de Dios. El argumento de que los hijos pequeños de los creyentes deben ser bautizados depende primordialmente de estos 3 puntos siguientes para estas denominaciones. Son 3 puntos. Primero, a los infantes se les debe circuncidar en el antiguo pacto. El antiguo pacto, la circuncisión era la señal externa de entrada en la comunidad del pacto o la comunidad del pueblo de Dios. La circuncisión se le hacía a todo niño israelita a los 8 días de nacidos. Punto número 2. El bautismo es paralelo a la circuncisión. En el Nuevo Testamento, la señal externa de entrada en la comunidad del pacto es el bautismo. Por consiguiente, el bautismo es el equivalente del Nuevo Testamento a la circuncisión del antiguo pacto. Entonces, el bautismo se debe administrar a todos los infantes de padres creyentes. Pablo ya lo había debatido anteriormente. 3. Bautismos de familias. Respaldo adicional para la práctica de bautizar infantes en estas denominaciones se halla en los bautismos familiares bíblicos, particularmente en el bautismo de la familia de Lidia, según Hechos 16:15, la familia del carcelero de Filipos, en Hechos 16:33, la familia de Estefanas, en 1 Corintios 1:16, y que se declara que en el libro de Hechos 2:39 dice: porque a vosotros es la promesa para vuestros hijos. Eso solamente para tomar unos ejemplos, pero hay más. Por ejemplo, la familia de Cornelio. Y que ellos también se basan en el libro de Hechos 2:39 que dice que para vosotros es la promesa, o sea, la promesa de los padres y para vuestros hijos. Ellos se basan en eso para bautizar infantes. En respuesta a estos argumentos del pedobautismo para estas denominaciones se puede señalar los siguientes puntos. Número 1. Es verdad que el bautismo y la circuncisión son similares en muchos aspectos, pero se debe tomar en cuenta que las simbolizaciones son diferentes en algunas aplicaciones, pero muy importantes. En el antiguo pacto era un medio físico y externo de entrar a la comunidad del pacto, por lo tanto, todo varón judío debía ser circuncidado. Pero la circuncisión no era aplicable solo para aquellos judíos natos, sino también para los que vivían con ellos, ya sean extranjeros o esclavos, según Génesis 17, del 10 al 13. Punto número 2. Ahora nos unimos al pueblo de Dios por fe, no por nacimiento físico. Bajo el nuevo pacto la situación era muy diferente. En la iglesia del Nuevo Testamento la única cuestión que importa
es si uno tiene fe que salva y ha sido espiritualmente incorporado en el cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia. Uno llega a ser verdadero miembro de la iglesia al nacer de nuevo y tener la fe que salva, no por el nacimiento físico o hereditario. Esto resulta no por un acto externo, sino por la fe interna del corazón. Es cierto que el bautismo es la señal de la entrada a la iglesia, pero esto significa que se debe bautizar solo los que dan evidencia de membresía en la iglesia y solo los que dieron ese paso de profesar la fe en Jesucristo. Número 3. Hay muchos cambios análogos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en otros aspectos que son por igual o por definición conveniente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los israelitas se alimentaron del maná que caía del cielo. Los creyentes del Nuevo Pacto nos alimentamos del pan de vida que desciende del cielo, que es Jesucristo según Juan 6, 48 al 51. Los israelitas bebieron del agua física que brotó de la roca en el desierto, pero los creyentes del nuevo pacto beben del agua viva de vida eterna que emana de Jesucristo, según Juan 4, 10 al 14. En el antiguo pacto tenía un templo físico, pero en el nuevo pacto los creyentes son edificados para convertirse en un templo espiritual, según 1 Pedro 2:5. Los creyentes del antiguo pacto recibieron de Dios la tierra física, la tierra prometida, que se les estaba prometiendo. Más los creyentes del nuevo pacto reciben una patria mejor, es decir, la celestial, según Hebreos 11:16. O sea, para estas denominaciones, tomar versículos o textos que respalden que bauticen niños, se debaten o más bien se corrigen con estos argumentos en los cuales no todo lo que decía el antiguo pacto se debía tomar literalmente en el nuevo pacto, ¿verdad? Habían ciertas simbolizaciones, ciertas, se podría decir como cristomatías en el Antiguo Testamento que ahora se aplican en el Nuevo Testamento como un nuevo pacto y a beneficio de aquellos que aceptan a Jesucristo como su Salvador. Finalmente, los que abogan por el bautismo del creyente a menudo expresan preocupación sobre las consecuencias de ejercer el pedobautismo. Ellos aducen que esta práctica en la vida real de la iglesia con frecuencia lleva a las personas bautizadas desde niños o bebés y estas personas dan por sentado que ya han sido regenerados y por consiguiente no sienten la necesidad o la urgencia de llegar a tener una relación de fe real y personal con Jesucristo. Wow. Siguiente punto. El efecto del bautismo. Hemos argumentado anteriormente que el bautismo simboliza regeneración o renacimiento espiritual, pero queda aún por decir que cuando se realiza apropiadamente, el bautismo sí genera beneficios espirituales a los creyentes. Tenemos la bendición del favor de Dios que viene con toda obediencia y la seguridad de tener una representación física clara antes de morir y resucitar con Cristo. Y del lavamiento de pecados, ciertamente el Señor nos dio el bautismo para fortalecer y promover nuestra fe. Así debería suceder con todo el que es bautizado y para todo creyente que presencia el bautismo. Vean qué importante es el acto litúrgico dentro de la congregación para los que son bautizados y para los que son testigos de ese bautizo. Siguiente punto, la necesidad del bautismo. Aunque reconocemos que Jesús ordenó el bautismo, según Mateo 28:19, al igual que los apóstoles, según Hechos 2:38, no debemos decir que el bautismo sea necesario para la salvación. Esto es muy interesante, mis queridos hermanos. Los que aducen que el bautismo es necesario para la salvación a menudo recurren a Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo. Este versículo solo está hablando de casos generales, o sea, de un proceso normal. Aceptaste a Cristo, entonces ahora vas a tener tiempo suficiente para educar tu fe, para instruirte y bautizarte y confirmar esa aceptación de Cristo. O sea, ese es un caso normal. Sigamos leyendo. Un proceso de conversión por la fe y confirmación de esa fe es a través del bautismo, pero no necesariamente se debe vincular como dos procesos inquebrantables uno del otro. O sea, aceptaste a Cristo es
tiene que ir amarrado con el bautismo y ese proceso te va a dar salvación. No, no van sujetos uno del otro. Son totalmente casos diferentes, separados, que se pueden beneficiar mutuamente en un proceso normal. El punto de la edad para el bautismo. La pregunta obligada sería entonces, ¿qué edad deben tener los niños antes de ser bautizados? La respuesta más directa es que deben tener edad suficiente para dar una profesión creíble y convincente de fe en Jesucristo. Es imposible fijar una edad precisa que se aplicara a todo niño, pero cuando los padres ven evidencia convincente de genuina vida espiritual y también algún grado de comprensión respecto a lo que significa confiar en Cristo, entonces el bautismo es apropiado en ese momento. Por supuesto, requerirá una administración y supervisión cuidadosa del proceso del bautismo a manos del orden eclesiástico de la iglesia o del liderazgo pastoral. Mis queridos hermanos, hasta aquí mi disertación sobre el tema del bautismo. Descubrí muchas cosas muy interesantes. Descubrí que hay iglesias protestantes que practican el bautismo de niños. Ya tenía noción de eso, pero ahora estoy viendo con más claridad por qué lo hacen. Y el proceso del bautismo, bíblicamente hablando, es el que estamos utilizando en el ramo de los protestantes. Nosotros los protestantes es el correcto según las escrituras. Así que Dios nos los bendiga a todos y los voy a ver dentro de un momento en el siguiente video.